Sí, bueno, yo creo que con lo que dijo Hugo ya casi ya desarrollé el tema que me tocaba a mí y me facilita el tema. Yo de hecho incluso he querido de que dar elementos para hacer el análisis sobre el tema de coalianza. O sea, la razón de ser y si realmente es un modelo alternativo de inversión público a través de la inversión privada. Se escondió el tema. Bueno, y de hecho todo lo que hemos escuchado hasta ahora realmente indica de la necesidad de prestarle atención a distintos aspectos, y a veces tenemos tendencia a manejar los indicadores como que los indicadores fueran, ¿cómo se llama?, no contaminados, pero al final estamos viendo que los indicadores sufren la contaminación no ambiental, sino la contaminación en las decisiones de intereses económicos políticos. Y en este sentido podemos ver acá que sin duda alguna cómo aumentar las tasas de crecimiento económico, y ya lo han dicho varios de que eso no es de la noche a la mañana, sino que tiene que ser un proceso sostenible. En este sentido podemos ver en toda la literatura relacionada al tema económico que indican que está relacionado la tasa de inversión en la economía. Si la tasa de inversión no es de un nivel apropiado, sin duda alguna difícilmente tendremos posibilidades de crecimiento económico y por lo tanto los distintos indicadores tendrán problemas. Esa es una relación que se apoya unas con otras. Entonces, así tenemos que, pueden ver ustedes que en primer lugar, una mayor tasa de inversión puede aumentar tasa de crecimiento de un país porque puede asociarse con una mayor tasa de ahorro y con una mayor acumulación de capital, el cual posteriormente es utilizado para aumentar el nivel de producción de bienes y servicios y por lo tanto del Producto Interno Bruto, y entra en un sistema que se va retroalimentando. En segundo lugar, mientras mayor sea el sector de capital físico, otro tipo de inversiones como inversión en capital humano, educación, puedan ser más rentables, existir más capital físico, donde puedan realizar ese tipo de inversiones. Tal vez pueden achicar el reloj. Recientemente, la secretaria de la CEPAL, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, dice: la inversión en América Latina es insuficiente para alcanzar el desarrollo. Mientras en la región la inversión promedia 20% del PIB, en algunos países de Asia anda alrededor del 40%. Entonces, ¿cuál ha sido el proceso de inversión en Honduras del 2000 al presente? Solo para agarrar esta última fase. Aquí, un poco confusa la gráfica, he tratado de que se pueda ver. Podemos, la formación de bruta de capital fijo versus PIB, esto está en valores constantes, pueden ver la tendencia de crecimiento. La formación bruta de capital fijo del sector público es la que viene acá, la roja, pueden ver como una tendencia descendente. Y la formación bruta del sector privado es esta línea verde. Y gasto de consumo público versus PIB es esta línea que va por acá. Entonces puede ver que la brecha se ha ido ampliando entre consumo público en detrimento de la inversión pública. Entonces, sin duda alguna, esto determina las posibilidades de crecimiento. Incluso la CEPAL ha señalado que con la inversión pública de promedio de Honduras, que anda ahorita entre 2 y 3% del PIB, la tasa de crecimiento que podría esperarse para Honduras en los próximos años sería una tasa que estaría rondando el 2.2 a 2.5% como máximo. Y si eso lo comparamos con la tasa de crecimiento demográfico, prácticamente no hay cambio importante. Y en valores corrientes pueden ver que tiene la misma tendencia, con un elemento adicional, que si vemos el consumo público, que supera incluso la inversión privada en cierto momento, y la tasa de inversión pública igual se mantiene alrededor del 3%, poco abajo, y en valores constantes anda más o menos en las mismas relaciones.
Ahora, esa inversión pública, ¿cómo está estructurada? Un poco sabiendo de que gran parte del auditorio son estudiantes y que están un poco para ver de dónde obtener información para poder hacer este tipo de análisis y llegar a algún tipo de conclusiones, cosas que ustedes las pueden hacer también con mayor profundidad y utilizando otro tipo de herramientas. Por ejemplo, acá puede verse de que en el año 2001 los sectores sociales tenían el 58% de la inversión, infraestructura el 26% y sectores productivos el 16%. En el 2002, 57%, bajó, lo otro pasó a 24%, también disminuyó, y supuestamente se había privilegiado un poco más sectores productivos, pero aparece otro sector de otros que empieza a acumular parte del proceso de inversión. Estos datos son directamente de los informes que produce la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Inversiones Públicas. Ahí aparece. Entonces trataba de rescatarlos para que pueda verse comparativo. Ahí hay un problema porque cambian de formato, y entonces hace difícil las comparaciones, pero se puede seguir. Lo otro son los términos. Hay una sección que se llama inversión fija y la otra inversión en desarrollo humano, que ahorita está pesando bastante en lo que se denomina inversión pública. Y pueden ver acá que la inversión fija representa el 41.7% de la inversión total pública en el año 2003, y inversión en desarrollo humano significaba el 58.3%, que incluye estas categorías que están acá. Y cuando lo vemos ya en la distribución sectorial, que es la que mirábamos antes, se puede ver que 51 en sector social, 23.8, casi 24 en sector de infraestructura y 23 en sectores productivos. O sea, hay un cambio. Y así podemos ir viendo cada año lo que estuvimos viendo allá, cómo estaba el comportamiento, y aquí lo podemos ir reflejando cómo está estructurado eso. Y se puede ver que el sector de infraestructura fue perdiendo y aún más el sector social. Ahora, lamentablemente en el sector social se fue incorporando todos los subsidios, bonos, etcétera, como parte de la inversión en desarrollo humano. Ahora, eso hay que tener cuidado, porque llega un momento en que hay un abuso de eso, se infla lo que se llama inversión pública en detrimento de lo que es la inversión fija, que le da las bases para generar un cambio de estructuras productivas. Es importante la inversión en desarrollo humano, sin duda alguna, pero tiene que ir de la mano. Incluso, lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí lo voy a pasar porque ustedes van a tener la presentación y podrán ver comparativamente año con año cómo se va estructurando estos elementos. Ahora, ¿cuándo aparece la modalidad de alianza público-privada en la política de inversión pública? Nosotros encontramos al revisar todo esto que ya aparece citado las inversiones públicas-privadas lo van a ver, en el año 2008. En el año 2008 ya aparece como parte de la política, y parece una política inducida de los organismos internacionales, porque prácticamente sale deducida de los análisis de la política del BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, aparece ya la figura de las alianzas público-privadas. Y entonces ya en el glosario de siglas, en el año 2008 ya aparece en la primerita, asociaciones público-privadas. Ya empieza a funcionar la maquinaria y aparecen descripciones como esta. Esto está dentro del documento del 2008. Y empieza a describir todos los aspectos, e incluso cuando uno mira el detalle, se da cuenta de que ese es el discurso con que empieza Coalianza. Entonces, la pregunta, ¿a quién le está admitiendo este discurso a Coalianza? ¿Ah? Para que lo hayan tomado. Y los ejemplos de los sectores
y los proyectos son agarraditos, así, y puestos en la chistera de Coalianza. Digo chistera porque hoy le sacan un conejo, mañana le sacan otra cosa. O sea, no hay una consistencia en términos de una estrategia sistémica, integral, del por qué buscar las alianzas público-privadas en pro del bienestar público. Yo le decía, tú no estabas, Hugo, cuando le daba gracias porque hiciste la mitad de la presentación mía al final. O sea que la lógica estaba bien planteada en términos, y incluso ya venían los términos de Fondo Común de Inversiones o SWAP, que es un poco el análisis sistémico, pero cuando uno empieza a ver al interior no hay un análisis sistémico, a veces son sumatorias de proyectos que están dentro de un sector, pero la conectividad de uno con otro, y visto en términos de la complementariedad en el espacio, en el territorio y en el tiempo, no tienen una lógica donde ahí sí, lo que decía nuestro amigo Julio Raudales, la planificación indicativa tiene que estar, y tiene que ser indicativa para que la ejecute alguien con una lógica de complementariedad e integralidad, y no que salgan así como de una chistera una serie de proyectos que abultan la inversión, pero no tiene un impacto. Se llama el índice famoso ICOR, la relación capital-producto, o sea, con la inversión que yo hago, cuánto me crece realmente la economía y que me genera efectos multiplicadores en la economía. Si hacemos un análisis de ese índice, que les diría que lo buscaran y trataran de hacerlo, se van a encontrar con sorpresas. Honduras es de los que tiene la tasa de rendimiento más baja en la relación de capital-producto, o sea, de lo que se gasta en capital. Digo gasto porque si tengo una baja rentabilidad de eso, significa que es un gasto y no una inversión, porque una inversión tiene que darme las bases para poder estructurar posibilidades sostenibles de crecimiento económico. Y pueden encontrar, ahí les he dejado ejemplos ya en el 2009, tiene una distribución, pueden ver acá, que aparecen comunicaciones de energía, protección humana, agroforestal, fortalecimiento institucional, aparece fuerte como una inversión y un fortalecimiento institucional. Entonces se está metiendo otra categoría porque vienen los famosos programas de ajuste que se venían dando, que hay préstamos condicionados, yo te voy a soltar dinero siempre y cuando haga cierto tipo de reformas, y incluso aquí me he encontrado que en fortalecimiento institucional aparece, y sí es inversión, lo que es la modernización de los edificios de aduanas, aparece como un apoyo a la DEI, como un préstamo condicionado a eso, o donaciones, y vuelve a aparecer en la página 14 del informe del 2009, las asociaciones público-privadas se han integrado en inversión, programas y proyectos de gran envergadura, los cuales debido a la magnitud de fondos requeridos, dice, como no tienen los recursos del Estado, entonces vamos a buscar hacer la alianza público-privada para que haya ese tipo de inversiones. Y aquí aparecen unas citas, igual en la página 15, si ustedes, incluso nosotros tenemos la base de datos, podemos pasárselas, o la vamos a poner en el sitio web nuestro que facilite. A veces son pesaditas, a veces no se dejan bajar, a veces pareciera que no, esa información no debe circular, y entonces está puesto en membrete pero no puede bajar la información. Y entonces tenemos acá, y quiero llegar a este tema, Subtrae y Fondo Vial, cuenta del milenio, porque aparecen acá fuertes, que eran los sectores en términos de infraestructura de los más fuertes en términos de inversión, pero son los que están ahora sufriendo las consecuencias de Coalianza. Entonces, en el 2010, la inversión pública anduvo acá, era significado el 5% del PIB, pero incluye fortalecimiento institucional, promoción y protección humana, que realmente inflan bastante el proceso de inversión. Y vuelve a aparecer el tema de desarrollar esquemas de participación en sus diferentes modalidades para financiar proyectos de inversión en la página 2 de ese análisis del 2010. En el 2011 pueden ver la estructura, comunicación de energía 52, protección humana cae, o sea, no hay una consistencia en todo el proceso de asignación de recursos, y podemos ver que
al cierre del 2012, el programa de inversión pública indicaba que el 47% se había ido de infraestructura y la parte 35% en la parte de protección humana. No obstante, de que hay bastante recursos de transferencias cargados como parte de inversión. Ahora, en el programa de inversión pública, se puede ver acá, dos sectores, inversión real, el 87%, e inversión en desarrollo humano, el 13%. Incluso entre inversión real, aquí hay mucho, que es computadoras, muebles, vehículos, está cargado ahí. Entonces, esa limpieza falta hacer para poder realmente establecer claramente cuál es inversión real, que me da la base para poder decir que tengo un proceso de inversión que me estaría dando un cambio cualitativo y cuantitativo en términos de la estructura, apoyo a la producción, etc. ¿Cuándo y cómo se crea Coalianza? Se crea en el 2010 como un órgano desconcentrado de la Presidencia de la República encargado de gestionar financiamiento, estructuración, definición, adjudicación, bueno, 10.000 cosas. El problema, ya lo dijo Hugo, lo hacen como en penumbra. O sea, no se sabe a ciencia cierta cuáles son los elementos que ellos están manejando. Y de repente de la noche a la mañana aparece un proyecto que si este proyecto ¿dónde salió? Muchos proyectos son estrictamente de interés político y entonces lo meten dentro de los elementos. Y lo otro, incluso por acá, dice, este es bajado de Coalianza, por acá hay una parte que me llamaba la atención, dice, dentro de estas facultades se encuentra bajo su administración y control el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿En qué momento, digo yo, pasó eso? ¿Ah? Es el sistema que consolida información sobre los proyectos de inversión pública, resume y lleva la cartera anual de proyectos o pipeline de proyectos, les gusta poner mucho los términos así como la convocatoria y concurso de los mismos. O sea, ¿en qué momento el sistema de inversión pública pasó? ¿Ah? Bueno, tienen una estructura cara, una estructura bastante cara. Sus primeros pasitos fueron esto, el corredor logístico y los elementos relacionados. En enero a diciembre del 2012, de las notas de prioridad otorgadas por la Dirección de Inversiones Públicas, 12 fueron para Coalianza. O sea, entraron ya de lleno y pueden ver otros sectores muy poco. Estamos hablando de 2012, 47, el sector de infraestructura, protección humana 35, fortalecimiento institucional subió a 6%, va avanzando fuertemente, y tiene estas características. Bueno, aquí hay un tema que yo he estado, en fondo le hemos estado trabajando y señalando mucho, porque como Coalianza pueden ver, entra con esto, la parte vial, pero ¿qué pasa con Soptravi y el fondo vial? Entonces, de los impuestos y tasas vehiculares que están relacionadas a carreteras, por decirlo así, para el 2013 la proyección de ingresos son 10.300 millones. 10.300 millones, de los cuales el fuerte es el impuesto al combustible, casi 8.000 millones. Y pongo caso fondo vial, según la ley del fondo vial, salvo que la hayan cambiado, el 40% del impuesto al combustible debe ir al fondo vial para el mantenimiento de la red vial primaria y secundaria del país. Pues resulta de que en el año 2012 solo le dieron el 18.3%. O sea que no le dieron 1.780 millones y en el 2013 el aprobado para el fondo vial fueron el 11.2% de la proyección de ingresos por combustible, o sea que no le dieron casi 2.300 millones. Si lo sumamos a eso, lógicamente vamos a tener, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con Soptravi y fondo vial? Si Coalianza está pasando todo eso,
toda esa superministerio que tiene un costo altísimo, ¿por qué no se han hecho los ajustes? Porque ahí hay un gasto corriente altísimo, pero no, entendemos que es una de las instituciones que tiene más proselitismo político, empleados en términos políticos. Y adicional a eso, se ha mantenido cuenta del milenio que ya no tenemos acceso a los recursos de cuenta del milenio de Estados Unidos, porque no se logró mejorar varios indicadores que son necesarios para poder entrar a otra etapa, pero se mantiene la estructura de cuenta del milenio administrado principalmente los fondos de proyectos carreteros del BID. Entiendo que por ahí anda la cosa. Entonces, cuenta del milenio maneja los fondos de BID, Soctravi se ha quedado con un poquito de Banco Mundial, y Coalianza anda promoviendo de que sean los proyectos que fueron financiados con préstamos, donaciones de cuenta del milenio, sean administrados por otro, para que va a cobrar peaje, que es una tasa adicional al impuesto al combustible. O sea, ¿cuánto se va a captar por peaje? Entonces llegaríamos a tener una sobrepago para transitar por carreteras, ya sea con vehículos propios, vehículos de transporte o vehículos de carga. De enero al 4 de octubre del 2013, Coalianza tenía 4 notas de prioridad adicionales. Y notas de prioridad y enmiendas pendientes, Coalianza tiene una más por acá. Esto es lo que da crédito público de las negociaciones de préstamos y donaciones. Lo interesante es que cuando uno empieza a buscar finito, se encuentra que hay un préstamo comercial, digo yo, con Citi, para el saneamiento de derechos de vía para el tramo carretero Villa San Antonio Huascorán, tal y tal. O sea, que el Estado contrae un préstamo de carácter comercial para poder sanear las tierras, para darle clarito el saneamiento al que va a administrar las carreteras y me va a cobrar por eso. ¿Ah? O sea, ese tipo de cuestiones. Y de paso, aparece una donación por acá para Coalianza de $500,000 por parte del BID, como parte de modernización del Estado, proyecto, apoyo institucional a Coalianza y la consolidación de su cartera de proyectos, consolidación de cartera de proyectos. Ahora miremos cómo se financia Coalianza. El balance general de Coalianza al 31 de agosto de 2013 me dice que tiene un fideicomiso en Banco Atlántida por, 221.7 millones. O sea, porque la ley de Coalianza dice de que cada proyecto que ellos logran firmar el contrato, ellos obtienen el 2% del monto del contrato. Entonces, ellos van a ir acumulando en este fideicomiso todo el 2% de los proyectos que van contratando. Y ahorita andan fideicomisos, pero como que fuera increíble. Bueno, aquí pueden ver que excedentes 219 millones. La planilla de sueldos es un paraíso fiscal, eso realmente. Y recibe una transferencia del Ministerio de Finanzas de 55 millones anuales para operar. Y tiene su ingreso por otro lado. En el año 2012 recibieron los 55, más o menos, ahí no hay atrasos de pago. 2013 iba esto a julio. Ahora, el sueldos y salarios personal permanente se fueron en el año 2012 11.850.000, igual. Tienen sueldos básicos, tienen 13avo, 14avo, 15avo y bonificaciones por proyecto amarrado. O sea, 16 formas de recibir pago. Esta es la cartera de fideicomisos que acá han establecidos. El 11 de octubre es esto. Prácticamente dice 13 proyectos de general concesionados, 21 proyectos en carteras, en estructuración 7 y avanzado proceso 1. Se estima
3.016.8 millones de dólares, o sea, 62.206 millones de lempiras. Coalianza recibirá el equivalente a 1.244 millones con el 2%, y de paso también estaría la... Ahora, nosotros hemos encontrado registros de que esto aparezca registrado como un ingreso al Estado, a la caja única. No aparece tampoco ese fideicomiso registrado en la contaduría en ninguna otra parte que me diga que es un fideicomiso de fondos del Estado. O sea, como que se maneja como algo separado. La otra, la Superintendencia de Concesiones, que es la que estaría supervisando esto, recibiría el 1% equivalente a 622 millones, eso es adicional. Y, en general, cuando uno empieza a ver los contratos, después hay un contrato que tiene 590 páginas, eso es un reto, bueno, revisar. Bueno, se mira, no está claro los ingresos del gobierno central en todo este proceso. Incluso cuando se establecen fideicomisos, en algunos casos hablan de un activo cedido en administración. Hay otros que pareciera ser que hay colocación de bonos, en otros que hay un financiamiento bancario, aspecto que no es conocido en muchos de los casos concesionados. No hemos tenido acceso a estudios técnicos financieros que determinen la factibilidad del beneficio económico y social de tales iniciativas. No se conoce el plan estratégico. Una vez tuvimos una reunión con los directivos de Coalianza y no nos pudieron decir cuál era su plan estratégico. Ahora, sí, como les decía, se aprecia un debilitamiento de la institucionalidad y no se conoce un plan de reorganización o ajuste, modernización y fortalecimiento de la capacidad técnica de planificación normativa, indicativa, supervisión y aplicación del marco legal aplicable a esto. O sea, como que fuera otro estado paralelo. Y un ejemplo de endeudamiento, eso es la carretera en La Esperanza a Gracias, que salió de la noche a la mañana, es un proyecto político. Y eminentemente este proyecto se aprobó en Gracias cuando hubo un congreso, pero ya está en camino. Y lo cierto que es un financiamiento privado que el Estado va a estar pagando en el presupuesto anual o sea, es una forma nueva de endeudamiento de alguien que la empresa busca un financiamiento y entonces le va a pagar y al fideicomiso le va a pagar otro porcentaje, creo que anda por el 1.8%. Entonces, y todavía tiene elementos de compensación en el caso de que haya devaluación monetaria, todas las cuestiones, o sea que al final las cuentas de Garrison, como decías, pueden ser mucho más altas. El BID tiene un análisis bastante interesante sobre, porque el BID ha sido el principal promotor de esto, y entonces pone beneficios y riesgos de las asociaciones públicas privadas, que ustedes van a ponerlo en detalle, pero por acá quiero decir, los impactos fiscales de contingencias imprevistos deben ser cuidadosamente cuantificados y de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia, incluidas las cuentas fiscales. Igual tratamiento se le da a pasivos no contingentes. En el caso de algunos países existe un límite en cuanto a compromisos fiscales de largo plazo para este tipo de proyectos, cosa que no se conoce acá. Debería ser parte de los costos fiscales. También deber participación comunitaria en esto tampoco se da, si ni siquiera se conoce en detalle. Y dice acá, lo que hemos mencionado, los esquemas de EPP generan nuevos retos a las instituciones en cuanto a la regulación y supervisión de calidad de servicios, ya que en estos casos el Estado debe ser prestador directo de un servicio para asumir el papel de regulador y supervisor. Los contratos a plazo son compromisos a largo plazo, acá hay de 20, 30, 40 años. Deben haber análisis realistas y razonables, deben incluir todos los costos y todas las estimaciones. Ahora, una alianza público-privada no tiene la posibilidad de convertir un proyecto malo en un proyecto bueno. Si es malo, definitivamente lo que está poniendo es más costo. En fin, aquí termino. Definitivamente este tema tiene que ser más analizado en detalle, sin duda alguna. Recurriendo al Instituto de Acceso a Información se logró que le quitara cierto tipo de ¿cómo se llama?, de reservas de acceso a información que tenía Coalianza y han dado un poco más. Pero
Se manejan como secreto definitivamente los estudios básicos que ellos puedan tener para decir si un proyecto vale la pena buscar esa alianza público-privada. Por ejemplo, tengo mis reservas en cuanto al aeropuerto Palmerola, que ya el último de este mes ese límite fue ampliado para que presentaran ofertas los distintos inversionistas interesados, que ellos tienen que hacer sus propios estudios, presentar sus ofertas técnicas, económicas, etcétera. Y por lo que nosotros sabemos, existe un estudio de factibilidad que indicaba de que no era rentable, pues. Entonces ahí a ver cómo lo van a hacer rentable, probablemente con tasas aeroportuarias mucho más altas, que al final lo pagaría el usuario de este tipo de cuestiones.